Bueno, buenos días. Siendo las 7 en punto, damos inicio. ¿Me confirman si se escucha bien? Hola, buenos días, disculpa. Listo. Bueno, buenos días. El tema que vamos a revisar el día de hoy es en situaciones especiales. Yo soy Lina Arias, residente en Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia, y los asesores fueron el doctor Juan Fernando Cárdenas, urgentólogo intensivista del Hospital Alma Mater, y el doctor Oscar Ramos, internista intensivista de la Clínica Cardiovit, a quienes les agradezco todo el acompañamiento. Entonces, esa es la propuesta de temas que les traigo para el día de hoy. Vamos a comenzar con unos datos precisos acerca de por qué es importante hablar de este tema en cuanto a la epidemiología. En cuanto a las situaciones especiales, dado que son diversas y van desde el enfoque diagnóstico hasta las estrategias terapéuticas, decidimos entrar en cuanto a las estrategias terapéuticas, específicamente hablando de dos escenarios: las opciones terapéuticas en TEP de riesgo alto con contraindicaciones a la trombolisis, que sería la primera, y la segunda sería el TEP de riesgo intermedio alto, cuáles podrían ser candidatos a las estrategias de reperfusión, y por último, unas conclusiones. Entonces, comenzando con por qué es importante hablar de este tema, debemos recordar que el TEP se convierte en la tercera causa de muerte por enfermedad cardiovascular, reportándose prevalencias a nivel mundial de 3.9 a 115 por 100.000 habitantes, encontrándose una prevalencia para Colombia en el último reporte que encontré más o menos del año 2018, donde nos reportan prevalencias de 95 por 100.000 habitantes, recalcando entonces que el TEP específicamente de riesgo alto reporta una mortalidad hospitalaria del 14.8% y el TEP de riesgo intermedio alto una mortalidad que depende del reporte, no lo lea, que es aproximada al 10%. Entonces, comenzando como con el primer escenario, que sería cuáles son las opciones terapéuticas en TEP de riesgo alto con contraindicaciones a la trombolisis, vamos a comenzar con un caso clínico. La idea es que lo tengamos presente durante el desarrollo de toda la charla para que cada uno haga después de la revisión del tema las conclusiones de cuáles serían las mejores opciones diagnósticas en este. Entonces, se trata de un masculino de 63 años con antecedente de meningioma de reciente diagnóstico que ingresa al hospital para la recepción de este. Lleva a la recepción y la cual evoluciona bien, y durante el posoperatorio inmediato se presenta sin complicaciones. En cuarto día de vigilancia se encontraba en la unidad de cuidados especiales, vuelvo y digo, sin novedades en su manejo, y de repente inicia con disnea súbita con estabilidad hemodinámica. Realizan un electrocardiograma donde se evidencia taquicardia sinusal, gases con una hipoxemia leve y una troponina positiva. Es llevado a un angiotac donde se confirma un TEP de las arterias principales y se inicia el manejo médico y se continúa la vigilancia en la UCE. Se realiza un ecocardio TT que reporta una BDBI de 1.5 y un TAPS de 8 milímetros. Al día 6 presenta deterioro del patrón respiratorio, además de alteración del estado de conciencia e hipotensión. En ese momento se decide el traslado a UCI, pero no hay disponibilidad de camas en la institución en ese momento, por lo que trasladan a urgencias. Cuando se recibe en el servicio de urgencias, mientras se espera la disponibilidad de la cama en UCI, ingresa el paciente o se recibe en choque obstructivo con requerimiento de doble soporte vasopresor. Entonces, hasta acá la pregunta grande con él sería: ¿qué opciones de reperfusión tenemos disponible para este paciente? Entonces, antes de comenzar a hablar de las opciones de reperfusión, vamos a recordar algunos conceptos importantes, y es que debemos tener presente que el TEP de riesgo alto se define como aquel que cumpla alguna de las siguientes tres características, esto dado por la guía o las definiciones de la guía europea. Entonces, aquel que se presente con parada cardíaca que requiera reanimación cardiopulmonar, aquel que se presente con un choque obstructivo definido como una presión arterial por debajo de 90 o la necesidad de soporte vasopresor para alcanzar esta presión arterial sistólica, y que todo esto es a costas de lograr las metas de perfusión. O tres, que aquel paciente que se presente con hipotensión persistente, que tenga una presión arterial sistólica por debajo de 90, persistente durante 15 minutos y que no sea causada por algo más que se pueda manejar y lo pueda explicar. Entonces, de acá recordar este algoritmo que es sumamente importante para el manejo de los pacientes con TEP, recalcando la importancia del paso 1, que el paso 1 va a ser siempre considerar el inicio de anticoagulación en todos los pacientes que no tengan
que no tengan contraindicación a la anticoagulación como paso inicial, y de manera paralela determinar cuál es el riesgo de los pacientes, recordando que el riesgo lo vamos a definir en 3 grupos: los de riesgo bajo, los de riesgo intermedio, que pueden ser alto o bajo, y los de riesgo alto, que sería para este caso que estamos hablando en específico. En este caso que estamos hablando, siempre nos dice: continúe la anticoagulación en los pacientes que usted ya la debe haber iniciado y que no tenga contraindicaciones, manejen una unidad de alta dependencia, porque definitivamente son pacientes que requieren un soporte hemodinámico y que requieren un manejo multidisciplinario. Y acá se nos establece o se nos introduce un concepto muy importante, que es las estrategias o la importancia del grupo PERT, entendiendo lo que el manejo del paciente con riesgo alto en TEP no solo va a requerir el manejo en una de intensivistas o el manejo en la unidad de cuidados intensivos, sino un manejo que compone múltiples especialistas, desde el vascular, el radiólogo intervencionista, el grupo de cirugía si es necesario, y depende mucho de los tipos de terapia y de soporte que tenga la institución, porque definitivamente son pacientes que tienen una alta morbilidad y mortalidad. Y adicional, usted ya tenga todo eso en su cabeza, debe considerar cuáles son las mejores estrategias de reperfusión para estos pacientes. Entonces debemos recordar que para los pacientes de grupo alto, como estrategia de reperfusión está la trombolisis sistémica, dado que tiene varios beneficios. Dentro de ellos, acelera la resolución del trombo, aumenta la oxigenación, pero principalmente revierte la disfunción del ventrículo derecho, por lo que revierte o podría mejorar la inestabilidad hemodinámica, y por lo tanto se asocia a una disminución de la mortalidad y la recurrencia del TEP. En lo que no tiene beneficios en el desarrollo de complicaciones, principalmente en el desarrollo de hipertensión pulmonar crónica. Entonces, la trombolisis sistémica tiene unos riesgos, principalmente el riesgo de sangrado, describiéndose aproximadamente un riesgo de sangrado grave del 10% y un riesgo de sangrado intracerebral del 1.7%. Se ha descrito también una falla en la reperfusión del 8%, que no va a ser objeto pues, de revisión de esta charla, y es importante tener presente que el mayor beneficio se presenta en las 48 horas iniciales de inicio de los síntomas, pero el beneficio está demostrado hasta las 14 días de inicio de estos. Por esto que la guía nos da como un grado de recomendación paralelo al inicio de la anticoagulación el tratamiento con trombolisis sistémica en los pacientes que tienen TEP de riesgo alto como un grado de recomendación 1B. Sin embargo, como les decía, definitivamente, como en todas las patologías en las que realizamos trombolisis sistémicas, existen unas contraindicaciones que son absolutas y otras que son relativas, que nos van a limitar el uso de esta terapia. Dentro de las contraindicaciones absolutas, acá les quiero recalcar que la paciente del caso clínico tiene 2 en especial de las absolutas: la neoplasia en el sistema nervioso central y la cirugía reciente en las últimas 3 semanas. Para recalcar o para anotar un dato, una anotación importante, y es que dentro de las contraindicaciones relativas son un amplio grupo que es muy diverso, y definitivamente dependerá mucho de lo que condicione cada contraindicación relativa y de la patología y de las condiciones del paciente, si se podrá realizar la trombolisis o no. Bueno. Entonces, dentro de cuáles opciones tendríamos disponibles entonces en los pacientes que tienen contraindicación a la trombolisis, básicamente en el grupo de alto riesgo va a estar definido en 2 escenarios. 1, el grupo de trombectomía por catéter mecánico, y 2, la opción de la embolectomía pulmonar quirúrgica. Entonces, comenzando con la trombectomía por el catéter o la trombectomía mecánica, entonces digamos que de aquí en adelante quiero que tengan presente que vamos a hablar a partir de una evidencia que es muy limitada, que la mayoría o el 95% es basada en estudios observacionales con una cantidad muy limitada de pacientes y que tienen bastantes críticas epidemiológicas, como lo vamos a ver adelante, pero lastimosamente es la evidencia que tenemos disponible para el manejo de estos pacientes. Entonces, existen varios dispositivos de trombectomía mecánica. Les voy a hablar principalmente de 2, comenzando con este, que es el primero, que es el FlowTriever. El FlowTriever es un dispositivo, o FlowTriever Inari, es un dispositivo de un solo uso, que como se puede ver en la imagen, es un efecto que es puramente mecánico, que lo que busca es llegar por medio de un catéter a la arteria pulmonar y por medio de un mecanismo de succión negativa, realizar la aspiración del trombo. Este dispositivo de FlowTriever, además de ese proceso de succión negativa, digamos que tiene
un mecanismo adicional, que es lo que se ve en la imagen A, que es este dispositivo que es una expansión de nitinol, que es como una aleación de níquel y titanio que permite mayor como maniobrabilidad, y eso lo que hace es que permite enganchar el trombo de forma lateral. Entonces lo que hace este dispositivo es que primero entra con estos catéteres que son de gran calibre, intenta la extracción del trombo por medio de un dispositivo, pues por medio de succión negativa, y si no es posible, entonces se ensancha o se despliega este sistema de nitinol que se engancha al trombo y facilita la succión, recordando que siempre la aspiración del trombo es por succión negativa. Y a recalcar que esta FlowTriever es un dispositivo de gran calibre, pues con catéteres de gran calibre. Entonces, como les estaba explicando acá en este video, más o menos nos explica lo que les acabo de mencionar de cómo es este dispositivo y que ofrece pues la novedad de esta expansión de este sistema. Miramos los tamaños de los catéteres y definitivamente recalcamos o la ventaja que plantea este dispositivo en todas las partes donde uno lo revise es que si no es exitoso, los 3 discos de nitinol se despliegan hasta el trombo, facilitando la inserción del coágulo, la inserción del coágulo aéreo. Entonces vemos que acá es el efecto como básico o clásico de la trombectomía mecánica, que es llegar y hacer la succión negativa, como podemos ver. Que con este se podría tener el manejo inicial, pues de... Y ya en tal caso que no sea posible, se hace la expansión de este sistema o la inserción de este sistema que permite, como vemos ahí, adherir mucho más fácil el, el coágulo. Entonces, digamos, y lo que les digo, recalcar la importancia de que la evidencia que les voy a mostrar de aquí en adelante es bastante limitada, y revisando qué estudios lo solventaban, les quise traer este estudio, que es uno de los estudios como más eh, referenciados que se encuentra uno en la bibliografía, que es el estudio FLAIR, donde trató de evaluar estos pacientes. Entonces, es un estudio que es prospectivo, que se realizó del 2016 al 2017, multicéntrico, 106 pacientes, que lastimosamente solo evaluó pacientes que tenían TEP de riesgo intermedio con compromiso proximal y que tenían inicio de síntomas menor de 14 días. Como vamos a ver, ya aquí en adelante, encontrar estudios que evalúen solo pacientes que tenían TEP de riesgo alto, o sea, los que estaban inestables hemodinámicamente, son muy limitados, casi por decir que 2 o 3, y la mayoría de esos 2 o 3 están patrocinados por la casa comercial, por lo que el resto de los estudios es lo que les traigo acá. Entonces, en este estudio, dentro de sus criterios de exclusión, tomaron a los pacientes que tenían trombolisis en los últimos 30 días y excluyeron a los que tenían contraindicación para la trombolisis. Dentro del resultado primario, evaluaron a los pacientes que tenían, o su resultado primario era evaluar pacientes o el cambio que tenían la relación BI a las 48 horas, y su desenlace primario de seguridad fue un combinado de muerte relacionado con el dispositivo, sangrado mayor, injuria vascular pulmonar o cardíaca dentro de las 48 horas. ¿Y qué vemos? Entonces, esta es la tabla de sus resultados, donde vemos que en el grupo de los pacientes que fueron llevados a la trombectomía mecánica por medio del dispositivo FlowTriever, se asoció a una disminución de 0.38 en la relación BI, y digamos que esto plantean los autores que esa disminución en esa relación se pudiera asociar a una disminución de esa carga trombótica claramente y a esa disminución de la reperfusión hemodinámica que trae eso en el paciente. Adicionalmente, dentro de los desenlaces de seguridad es importante evaluar que en este estudio se encontró un 3.8% de prevalencia de un evento mayor, solo 1% de sangrado mayor, y solo un paciente murió por otra causa que no fue relacionada con el procedimiento. También les traigo este otro estudio que es el único, como un poquito más grande, por decirlo de alguna manera, pero con una cantidad muy limitada de pacientes, que trataba de evaluar este dispositivo FlowTriever en pacientes que tenían riesgo intermedio, pero también en los pacientes que tenían riesgo alto, y por eso se los traigo. Es un estudio que es retrospectivo del 2016 al 2018, 2 instituciones, seguimiento a 18 meses, y su resultado primario fue un desenlace duro, que fue la mortalidad hospitalaria. Evaluaron los pacientes con TEP, con PESI 4 o 5,
con riesgo intermedio alto o de alto riesgo. Ellos pues, lo evaluaron en pacientes en los que tenían una embolia central, definida como aquel compromiso del tronco de la pulmonar, de la rama derecha o de la izquierda, del tronco anterior y de la arteria interlobar pulmonar, con una relación BI mayor de 1 y una trombectomía por medio de este sistema FlowTriever. 58 pacientes, 28 en trombectomía y 30 en cuidado estándar. Y vemos que para este estudio definitivamente ellos encontraron que había una disminución en la mortalidad hospitalaria. Vemos que para el grupo del cuidado estándar era del 23.3% la mortalidad hospitalaria, y en la trombectomía mecánica el 3.6%, lo cual también se asocia a una disminución de la estancia en UCI. Cuando evaluábamos los desenlaces de seguridad en estos pacientes, en el grupo de trombectomía se presentaron 3 complicaciones. Una, que fue la hemoptisis autolimitada, y 2, que fueron requerimientos transfusionales relacionados con las pérdidas sanguíneas por el procedimiento. Y en el grupo de trombectomía solo se presentó una muerte no relacionada con las complicaciones asociadas. Entonces, digamos, hay otros estudios, pero estos son como de los más referenciados, donde basado en esto es que nos dicen, pareciera que pudiéramos utilizar este dispositivo en estos pacientes con buenos resultados y al parecer con baja tasa de complicaciones. Sin embargo, es importante o muy importante tener presente que en nuestro medio este dispositivo de FlowTriever llegó hace aproximadamente unos 4 a 6 meses y tiene INVIMA hace aproximadamente 2 meses. Entonces eso, en ese sentido, digamos que es un dispositivo que no está ampliamente disponible, que tiene un costo que es bastante elevado y que apenas está adquiriendo pues como el entrenamiento, la experiencia en algunos centros que tienen el uso o que han empezado con el uso de este. Se los traigo porque definitivamente este sistema de FlowTriever en todas las partes donde uno lo lea es lo que está mandando la parada en cuanto a manejo de trombectomía mecánica, y es como lo que se plantea que debería ser el dispositivo que se usa en la mayoría de estos pacientes. Sin embargo, existen otros dispositivos. Acá les traigo este, que es el de Índigo Penumbra, y se los traigo porque es el que se encuentra disponible o con el que se ha realizado toda la experiencia de trombectomía mecánica en estos pacientes, disponible pues en nuestro país. Es el que se ha usado, pues es el que se encuentra disponible porque es el mismo sistema usado en terapia de ACV para la trombectomía mecánica en ACV. Este dispositivo, digamos que maneja el mismo principio, que es el principio de la trombectomía mecánica, y tiene un sistema que es un poquito pues como más sencillo en comparación con el otro, en donde se avanza el catéter hasta el trombo y se inicia la aspiración. Tiene la ventaja, que a su vez puede ser una desventaja, de tener un menor tamaño del catéter comparado con el dispositivo del FlowTriever, que sería una ventaja porque se asocia menos sangrado, pero la desventaja de que si usted tiene un coágulo muy grande puede que no sea capaz de hacer la aspiración. Precisamente evaluando la evidencia que solventa el uso de esta evidencia sí que es mucho más limitada, y miren que este estudio, que es uno de los que más lo solventa, es tomado de otro estudio que es del ISTRAC-PI, evaluando precisamente cómo le podría ir a esos pacientes. Es un estudio prospectivo realizado en Estados Unidos del 2017 al 2019, multicéntrico, que evaluó a los pacientes que tenían menos de 14 días y que tenían una estabilidad hemodinámica, pero una relación BI por debajo de 0.9. Sus resultados primarios fueron los cambios en esta relación BI a las 48 horas, y los desenlaces primarios de seguridad fue un compuesto de muerte relacionado con el dispositivo, sangrado mayor, injuria vascular pulmonar cardíaca dentro de las 48 horas. Y vemos que definitivamente dentro de sus resultados ellos encontraron que emplear este dispositivo se asociaba a una disminución promedio de la relación BDBI de 27.3%, con una P que era estadísticamente significativa. Dentro de sus desenlaces de seguridad, vemos que los eventos adversos mayores, que ya sabemos cómo se definió el compuesto, solo se presentó en el 1.7% de los pacientes, sin ninguna muerte asociada al procedimiento. Y importante tener presente que el 98.3% de los pacientes no recibieron trombolíticos intravenosos porque eran los que tenían contraindicación. Entonces, este es uno también de los estudios donde se solventa el uso de estos dispositivos. Entonces, recuerden que no solo existen este sistema INARI e Índigo, sino que también existen muchos otros sistemas. Estos dos que les traigo son los que mejor o los que más disponibles y mejor evidencia tienen para el caso del INARI, y que tienen
algunas ventajas y desventajas dependiendo de donde uno lo pudiera ver, y la principal ventaja del Inari, aparte del dispositivo de la trombectomía mecánica, es este dispositivo que permite la extracción que se expande en 3 discos. Dentro de las desventajas que pudiera tener el Inari, pero como les digo, eso depende de uno lo vea, es la pérdida sanguínea relacionada con el tamaño del catéter, pero definitivamente esto se asocia o ayuda a la mejor extracción del coágulo. Entonces yo creo que la mejor manera de entender esto o estas terapias o estrategias de trombectomía mecánica es por medio de una línea temporal, entendiendo que inicialmente en el grupo de pacientes de alto riesgo se estableció la trombolisis como la estrategia de manejo, y posteriormente conforme se fue creciendo los casos y la presencia de pacientes con contraindicaciones, se han ido o se han tratado de crear otras estrategias que han tratado pues de ayudar en el uso de estos pacientes, creciendo mucha evidencia, más o menos desde el 2021, todos basados en los estudios observacionales que han tratado de evaluar estos dispositivos. Que es importante tener presente que definitivamente faltan mejores estudios y que actualmente se encuentran corriendo 2 estudios grandes, dentro de esos el HI-PEITO, que trata de evaluar de alguna manera más rigurosa el uso de estos dispositivos. Entonces, teniendo en cuenta todo lo que les acabo de decir, es que la guía por un grado de recomendación 2A nos dice que se debería considerar el tratamiento percutáneo dirigido por catéter para los pacientes con TEP de riesgo alto en los que la trombolisis está contraindicada o ha fallado. La segunda opción de manejo que tendríamos en estos pacientes es la embolectomía pulmonar quirúrgica, que es muy importante tener presente que en todas las partes donde uno lea esto dicen que esta opción se debería considerar única y exclusivamente en los centros que son calificados como centros de experiencia. Estos centros de experiencia se refieren a los centros que manejan alto volumen de estos procedimientos. Realmente cuando uno se pone a buscar cómo se define este alto volumen de estos centros, específicamente hablando de embolectomía pulmonar quirúrgica para el TEP agudo, realmente no hay un dato claro, y la mayoría de los datos están extrapolados del procedimiento de tromboendarectomía que se hace en hipertensión pulmonar crónica, donde se definen como centros de alto volumen más o menos los que presentan o los que desarrollan 130 procedimientos por año. Ese dato es importante porque la idea es que lo tratemos de extrapolar a nuestro medio y ver si definitivamente tenemos o contamos con centros que tengan estas cifras o que se acerquen a ellas. Una vez decidimos o consideramos esta opción de embolectomía pulmonar quirúrgica, sin duda alguna se necesitará o se recalcará la importancia de la consulta multidisciplinaria con el equipo PER, porque no solo es el procedimiento quirúrgico, que es un procedimiento grande que involucra la toracotomía y el bypass, sino que involucra el manejo de estos pacientes durante y posterior al procedimiento en cuanto al soporte y las terapias de asistencia hemodinámica que se deberán ofrecer a estos pacientes. Entonces, clásicamente la embolectomía pulmonar quirúrgica está descrita o está indicada únicamente en los émbolos proximales que son susceptibles de remoción quirúrgica, y estos están descritos como aquellos que comprometen o tienen el compromiso de las arterias pulmonares principales y de las ramas extrapulmonares de la arteria pulmonar. Este procedimiento o los reportes que empiezan a evaluarlo, datan más o menos del 70 o al 80, donde inicialmente referían una alta mortalidad en promedio del 46%, pero había reportes de hasta el 80 o el 90%. Sin embargo, por esto fue que cayó en desuso ese procedimiento, pero cuando se ponían o se pusieron a ver por qué tenían mortalidades tan altas, se encontraron que había muchas limitaciones en la evaluación de esos estudios que claramente eran observacionales, y las principales era que el diagnóstico del TEP para esa época estaba muy limitado y la técnica quirúrgica en esa época también era muy limitada, lo cual se postuló que podía contribuir al desarrollo de esas tasas de mortalidad tan altas. Entonces, digamos que posterior se hicieron todas esas modificaciones en las estrategias diagnósticas y en las estrategias de las técnicas quirúrgicas. Empezaron a salir varios estudios observacionales que decían, vamos a ver verdaderamente cómo le van a estos pacientes, y acá les traigo uno de los más referenciados en todas las partes que uno lea este tema, que es un estudio observacional que evaluó pacientes de 1990 al 2013, que involucró 115 pacientes sometidos a la embolectomía central, y que si bien lastimosamente la mitad de los pacientes tenían estabilidad hemodinámica, cerca de la otra mitad tenían inestabilidad hemodinámica, el 43% de ellos. Un total de 105 pacientes en el análisis enterino, donde excluyeron 10 pacientes que tenían otra indicación de cirugía.
Dentro de los resultados, ellos encontraron que tenían una mortalidad global del 6,6%, y desde acá ya es muy llamativo porque es una mortalidad que es mucho menor a la comparada a la relatada previamente, y que definitivamente, si usted lo comparaba entre el grupo de pacientes inestable versus el estable, el inestable iba a tener una mortalidad que era mayor, pero que sigue siendo muy baja, que sigue siendo de menos del 10% cuando la comparaban con los estudios iniciales. Y en el grupo de pacientes inestables se encontró una supervivencia a largo plazo de 6 meses, 1 año y 3 años, que fue del 75, del 68,4% y del 65,8%. Entonces, digamos que por esto, por este estudio y por otros estudios observacionales que básicamente encontraron las mismas tasas de supervivencia, es que la guía en un grado de recomendación 1C nos recomienda la embolectomía pulmonar quirúrgica para los pacientes con TEP de riesgo alto en los que la trombolisis está contraindicada o ha fracasado. Sin embargo, vuelvo y le recalco que definitivamente en un paciente que usted considera la opción de embolectomía pulmonar quirúrgica debe ser en un centro que tenga un alto volumen, un centro de experiencia en el manejo de estos pacientes, y no solo se debe basar en el centro de volumen o de la técnica quirúrgica, sino también en la experiencia del manejo de soporte de estos pacientes y de las complicaciones asociadas al procedimiento. Entonces, acá para resumir, para terminar pues este escenario, recuerden, el paciente con TEP de riesgo alto, definitivamente el primer paso de manera paralela va a ser iniciar la anticoagulación, el manejo con la estrategia multidisciplinaria del grupo PERT, y considerar el manejo o la reperfusión, sea sistémica si no tiene contraindicaciones, y si tiene contraindicaciones ya sabemos que tenemos las dos opciones, el manejo endovascular principalmente por trombectomía mecánica o la embolectomía pulmonar quirúrgica. Es por esto que la guía con un grado de recomendación 2A nos establece como una alternativa al tratamiento trombolítico de rescate considerar la embolectomía o el tratamiento percutáneo dirigido por catéter para los pacientes que tienen la contraindicación. Sin duda alguna, tomar la decisión va a ser una balanza basado en varias cosas: la condición del paciente, la experiencia del centro, definitivamente la disponibilidad de recursos y la disponibilidad de las terapias de asistencia, que para nuestro medio se va a definir básicamente en la disponibilidad de las terapias de ECMO en el manejo de soporte o manejo concomitante de estos pacientes. Bueno, el segundo escenario que vamos a revisar es el TEP de riesgo intermedio alto, cuáles podrían ser candidatos a las terapias de reperfusión, y para esto también les traigo un caso clínico que la idea es lo mismo, que lo tengamos presente durante el desarrollo. Se trata de una femenina de 37 años que tenía antecedente de inmovilización con una férula suropédica del miembro inferior derecho por un esguince de tobillo grado 3 hace 2 semanas, y consulta al servicio de urgencias por disnea súbita y dolor torácico. Ingresa hemodinámicamente estable, consideran o sospechan que pudiera tener un TEP, se lleva una angiotac que tiene una evidencia de una embolia pulmonar en silla de montar, con un aplanamiento del septo interventricular, con una relación BI mayor de 1, una troponina de 92 y un ProBNP de 2150. Adicionalmente, se le calcula la escala de BOA, que da de 5 puntos, y teniendo en cuenta todo lo anterior, se decide traslado a UCE e inicio de la anticoagulación. A las 48 horas se encuentra que tiene una evolución estacionaria, principalmente recalcando la disnea de pequeños esfuerzos, la autopnea y la oliguria. Vemos que entre los signos vitales es una paciente que se encuentra estable hemodinámicamente, pero que persiste taquicárdica, 115 latidos por minuto, y con saturación de 92 con FI2 al punto 5. Entonces, para hablar de este grupo, pues debemos recordar algunos conceptos, y principalmente, como ya lo hemos visto, la guía lo que nos propone es la clasificación de la gravedad y el riesgo de muerte hospitalaria a los 30 días para este paciente, basado en esta clasificación. Entonces ya sabemos cuáles son los pacientes de riesgo alto. Debemos recordar que entonces los pacientes de riesgo intermedio se van a dividir en intermedio alto e intermedio bajo, y el intermedio alto va a ser el que no tiene inestabilidad hemodinámica, pero tiene un puntaje de PESI pues mayor de 3, entre 3 a 5, con una disfunción del ventrículo derecho en la cucaña y en la angiotac, y una troponina por encima del percentil 99. Recordar entonces que el manejo de estos pacientes clásicamente está definido como el inicio de la anticoagulación de manera temprana, más la vigilancia en UCE por mínimo 72 horas. Entonces,
es importante tener presente que estos pacientes dentro del grupo de riesgo intermedio alto, el 90% de los pacientes de este grupo no se van a deteriorar y van a mejorar con el inicio temprano de la anticoagulación en este tiempo de 48 a 72 horas y la vigilancia que se haga en las unidades de alta dependencia. Sin embargo, el 10% restante sí se van a deteriorar y en este grupo se ha descrito una mortalidad hospitalaria que es hasta el 12%. Entonces, a uno acá en este grupo de pacientes le surgen varias preguntas y la primera sería, entonces, ¿existen predictores o score que me ayuden a predecir quiénes se me van a deteriorar? Entonces, esta pues no es una revisión acerca del pronóstico, pero sí es importante tener presente que existen varios marcadores o predictores que nos dicen a uno quiénes sí podrían tener ese riesgo de deteriorarse. Dentro de eso, recordar que la troponina por encima del 399 se asocia a un OR de 5.2 para mortalidad, lo mismo que el BNP y el ProBNP por encima de 500. El índice de choque por encima de 1 también se asocia con un OR de 5.8 y la disfunción del ventrículo derecho como definida como la presencia de al menos uno de los múltiples hallazgos que están descritos, se asocia a una OR de 53.5 para mortalidad. El coágulo en tránsito, que es un hallazgo que es poco sensible pero muy específico, nos ayuda a predecir, o sea, estipula una mortalidad del 27%. El score de BOA como un score de predicción de riesgo de estos pacientes por encima de 4 puntos también trata de validarnos esto, y se han descrito otros indicadores aparte como la frecuencia cardíaca persistente por encima de 120 luego del manejo, más o menos las 48 horas, y la presencia de hiperlactatemia, entre otros. Muy importante tener presente que no hay un solo hallazgo que sea lo suficientemente sensible y específico por sí solo para decir que con eso usted va a predecir quiénes se van a deteriorar. Sin duda alguna, esto será un constructo del estado clínico del paciente, de la evolución y de la presencia de estos marcadores paraclínicos e imagenológicos, lo que le va a decir a uno sumarlos quienes pudieran llegar a deteriorarse o tienen alto riesgo de presentar. Entonces, teniendo eso presente, la segunda duda que le surge a uno es de esos pacientes que tienen predictores, ¿podríamos entonces realizar estrategias de reperfusión en ellos o definitivamente hay que esperar que se deterioren y se vuelvan pacientes de alto riesgo? Para tratar de responder esta pregunta, les traigo este estudio que es el estudio PEITO, que es un estudio bastante conocido por todos nosotros, que es un Hola, RCT. Lina, se te fue el audio. Ay, hola. ¿Ahí me Pero ahí se escucha? escucha. Sí, Pero sí. se sigue escuchando bien. Yo te escucho Pero ahí bien. se escucha. Del doctor. Sí, ahí se escucha, ahí se escucha. ¿Se escucha? Bueno, está bien. Listo, que el PEITO, que es un RCT doble ciego, publicado en 2014 en Francia, 1.005 pacientes con riesgo intermedio alto que compararon la tenecteplase más la parina versus la parina sola. Involucraban los pacientes con disfunción ventricular en ecoventar que tenían injuria miocárdica y el resultado primario fue la descompensación hemodinámica o la muerte a 7 días. Dentro de los desenlaces de seguridad evaluaron los pacientes que tenían sangrado mayor y sangrado intracerebral. Importante, lo que les voy a mencionar acá del PEITO es tener presente esto, muy presente cosas del protocolo. Definitivamente eran pacientes que obviamente, como ya sabemos, dentro del riesgo intermedio alto está descrita la estabilidad hemodinámica, pero estos pacientes eran, que valga la redundancia de decirlo, eran pacientes que estaban muy estables y que adicionalmente, como vemos en la tabla 1, dentro de las características, eran pacientes, vuelvo y digo, muy estables, con una presión arterial sistólica en promedio en los dos grupos de 130 y tenían una frecuencia cardíaca promedio menor de 100 en ambos grupos, lo mismo que una respiratoria en promedio de 21. Y ya sabemos, o al menos pudiéramos decir, que por estas características no cumplen varios de esos predictores que ya sabemos que se van a asociar pues a riesgo de volverse en un alto riesgo. Entonces, digamos que es importante tener presente eso para poder hacer el análisis del artículo. Entonces, dentro de los resultados primarios, ellos que encontraron en su resultado primario, vemos que se asocia a un impacto en la descompensación hemodinámica, presentándose menor descompensación hemodinámica en el grupo del tenecteplase, sin cambios en la mortalidad, pero esto es a costa de un precio y es a costa del sangrado, principalmente del sangrado mayor, acá reportándose tasas de sangrado del 6.3%. Entonces,
de acá que podemos concluir que no se asoció esa intervención de trombolisis sistémica a una diferencia en la mortalidad, pero sí se asoció a un mayor riesgo de sangrado mayor e intracerebral, y es por esto que la guía, como un grado de recomendación 3, no nos recomienda el uso sistemático de trombolisis sistemática primaria para pacientes con TEP de riesgo intermedio o bajo. Entonces, hasta acá diría uno, ¿qué opciones entonces podría ofrecerle a los pacientes teniendo presente que la trombolisis sistémica pareciera no ser la opción, teniendo en cuenta las consideraciones que ya les dije? Entonces, hasta acá tenemos que existen las opciones de la trombectomía mecánica con los dispositivos que ya conocemos, el FlowTriever y el sistema Indigo, pero también existen otras opciones que son la mayoría de los estudios que están descritos en este grupo, que es el grupo de la trombolisis local guiada por catéter. Entonces es muy importante tener presente que la trombectomía mecánica solita en este grupo de pacientes hay muy pocos estudios que lo avalan. Entonces, la trombolisis dirigida por catéter, que es donde están todos los estudios, vuelvo y repito, en este grupo de pacientes, es básicamente usar un catéter hasta la arteria pulmonar y llegar allí e infundir trombolítico de manera directa. El éxito de esto, o lo que plantea hacer una intervención que sea plausible, es porque usa dosis reducidas del trombolítico, que dependiendo mucho del protocolo van desde 8 a 24 miligramos. Algunos hacen terapia mixta, que es la terapia mecánica adicional, y lo más importante para considerar el uso de estos pacientes, de esta terapia en estos pacientes son dos cosas. Uno, valorar la carga y la ubicación del trombo, porque es para embolia proximal, y dos, el riesgo de sangrado. La gran mayoría de estudios en este grupo son pacientes que tienen un bajo riesgo de sangrado. Hay que valorar el riesgo de sangrado, la disponibilidad del dispositivo y la experiencia del grupo. Entonces, acá les traigo esta tabla que trata de resumir toda la evidencia que hay disponible de la trombolisis dirigida por catéter. Importante de esta tabla, que lo que les he dicho en toda la charla, todas las limitaciones epidemiológicas de todos estos estudios que ya les he dicho que acá también se aplican. Miren, que la mayoría de los estudios evaluaron trombolisis dirigida por catéter, que es lo que vemos en letras verdes, solo uno evaluó la trombectomía mecánica, que es lo que vemos en azul, y podemos ver varias cosas. Acá les resalto los más mencionados en la literatura, que si bien tienen un número bajo de pacientes, evalúan tanto pacientes de riesgo intermedio alto, pero también involucran pacientes de riesgo alto en cuanto dicen que tienen pacientes con embolia masiva. Y vemos que todos los resultados primarios que ellos evaluaron eran resultados que eran medidas ecocardiográficas, principalmente la relación de BI, que por el pues que uno pudiera llegar a decir que ninguno de estos evaluó un desenlace duro. Todos parecieran que se asocian a una disminución de la relación BI, y por esto se ha propuesto que se pudiera hacer una estrategia de manejo. Sin embargo, no había hasta acá ningún estudio que le dijera a uno, algún RCTI que dijera verdaderamente cómo le va a los pacientes. Entonces, para eso se hizo este estudio en Irán que trató de responder esta pregunta. Un RCT abierto de 2 centros cardiovasculares en Teherán, el único RCT que hay en el momento, que evaluó pacientes del 2018 al 2020, 85 pacientes, e involucró el TEP de riesgo intermedio alto y específicamente solo ese grupo que tenían un inicio agudo menos de 14 días y una relación BI por debajo de 0.9. Ellos evaluaron los pacientes que tenían un NT-proBNP por encima de 600 y una troponina por encima del percentil 99 con un PESI para estos criterios de inclusión que era mayor de 1. Y excluyeron los pacientes que tenían contraindicación absoluta para la trombolisis. Su intervención fue la alteplase a dosis de 0.5 miligramos por kilo por 24 horas o 12 miligramos cuando se hacía la infusión unilateral más la anticoagulación versus la anticoagulación sola. Vemos que 46 pacientes fueron llevados a la trombolisis por catéter y 39 a la estrategia adecuada estándar, que era la anticoagulación. Y el resultado primario fue la relación BI a los 3 meses en el seguimiento. Lo más importante de este estudio es que lastimosamente se detuvo tempranamente en el 2020 por la pandemia. Ellos habían establecido un tamaño de muestra de 134 pacientes para cada grupo. Vemos que como se detuvo tempranamente, lastimosamente no pudieron recoger la muestra, por lo que no alcanza el poder ni la significancia estadística. Aún así, en su análisis de resultados, ellos encuentran que se planteaba como un OR de 0.31 para el desenlace de la mejoría de la relación BDBI a los 3 meses, pero que este es un desenlace que no es estadísticamente significativo porque nos atraviesa el intervalo de confianza. Adicionalmente, un dato como importante a tener en cuenta, pero teniendo presente pues que no fue hecho para eso,
fue, pues en su desenlace primario, fue que cuando evaluaron la mortalidad por todas las causas, no hubo ninguna muerte en el grupo de la trombolisis por catéter. Y vemos que si bien se asoció a una presencia de sangrado, acá descrito por estas escalas, pero principalmente sangrado mayor, las tasas de sangrado fueron menores en comparación, por ejemplo, cuando los compara con el estudio PEITO, que era del 6%. Este estudio, el único RCT que hay, lastimosamente, el gran problema de que se detuvo tempranamente. Para esto, entonces, también les traigo este metaanálisis, que es un metaanálisis en red que fue publicado en el 2023, que trata de responder esta pregunta de cuál es el impacto o el efecto de esta estrategia en los grupos de pacientes de riesgo intermedio alto, pero también mete pacientes de riesgo alto por todo lo que les acabo de explicar de cómo se ha hecho la evidencia. Entonces, ellos buscaron, al ser un metaanálisis en red, comparar 4 estrategias: trombolisis por catéter, trombolisis sistémica, la embolectomía pulmonar quirúrgica y la anticoagulación. Su resultado primario fue la mortalidad hospitalaria de sangrado mayor, recalcando que esto sería un desenlace duro. Involucraron 11 RCT y 42 estudios observacionales para un total de más de 150,000 pacientes. Y acá solo para recordar, y les pongo estas imágenes para recordar pues que es un metaanálisis en red y que debemos ser muy cautos con el análisis de estos pacientes, porque al hacer las comparaciones, ellos básicamente lo que hacen es que, por decir, al comparar la estrategia de anticoagulación sola con la trombolisis por catéter o pues dirigida por catéter, por ejemplo, en este comparador de mortalidad hospitalaria, vemos que cuando ellos tiran la comparación de los estudios, solo encuentran 3 estudios, y por eso esta línea es un poquito más delgada. Cuando realizan o tiran el análisis de trombolisis por catéter versus la trombolisis sistémica, encuentran más estudios, 17, con toda esta cantidad de pacientes, y por eso la línea se vuelve más gruesa. Entonces, eso es importante a la hora de analizar como este tipo de metaanálisis, porque definitivamente le muestra a uno que hay mayor o menor asociación o mayor o menor cantidad de pacientes, y eso lo debe hacer a uno pensar cómo analizar estos resultados. Miren, por ejemplo, que para el grupo de la embolia recurrente, en la estrategia específicamente de trombolisis por catéter versus la coagulación sola, no se encontró ningún estudio que los pudiera comparar, y aún así se tira el metaanálisis. Entonces ellos evaluaron mortalidad, y dentro de la mortalidad aquí vemos que realizan varias comparaciones, las comparaciones basadas en la estrategia de anticoagulación sola versus las otras 3, o de la trombolisis sistémica versus las otras 3. De acá, para recalcar lo que podemos ver en la imagen, en la estrategia de la trombolisis por catéter, definitivamente fue la que se asoció a mejores resultados en cuanto a impactos en la mortalidad, con desenlaces ORs que son estadísticamente significativos cuando se compara con las otras intervenciones. Y dentro de sus desenlaces de seguridad, que principalmente fue el sangrado, vemos lo mismo, que para el desenlace de la trombolisis guiada por catéter, cuando se comparaba con las otras intervenciones, esta estrategia o este grupo específico de trombolisis por catéter se asoció a menos tasa de sangrado en comparación con otras, aunque sí presentan pues las tasas de sangrado. Entonces, hasta acá, teniendo en cuenta todas las limitaciones que eso tiene, podríamos decir que por este metaanálisis, la trombolisis por catéter se asocia a una menor mortalidad hospitalaria versus otras terapias, con un menor riesgo de sangrado versus la trombolisis sistémica. Sin embargo, lo más importante, tener presente que es una población que es muy heterogénea, que tiene muchas limitaciones epidemiológicas, todos los estudios que se involucraron, principalmente observacionales, y que tienen diferentes cantidades de pacientes, y la mayoría comparaban la trombolisis por catéter y la trombolisis sistémica, por lo que les expliqué el gráfico del metaanálisis en red, lo que probablemente va a jalonar muchos resultados. Entonces, hasta acá, yo sé que no les voy a traer la respuesta absoluta, pero digamos que con esta revisión uno sí puede sacar unos puntos clave, y es que, pues, en este grupo de pacientes de riesgo intermedio alto, y es que la estrategia, pues esta estrategia de trombolisis por catéter parece asociarse a menor mortalidad con bajo riesgo de sangrado, siempre y cuando el paciente tenga un bajo riesgo de sangrado, es decir, pues todo lo que les acabo de explicar, y que esto depende definitivamente de la experiencia del centro. Es importante tener presente que la mayoría de los estudios que son observacionales evalúan desenlaces que pueden ser subrogados, y en este sentido, luego de hacer la revisión en este grupo de pacientes, lo que uno más encuentra como por posturas de grupo es que se debería considerar el uso de esta estrategia en los pacientes luego de 48 a 72 horas que no tienen mejoría y que tienen predictores de riesgo para el deterioro. Entonces,
Para resumir, en estos pacientes, como primer paso, siempre considerar la anticoagulación, estratificar el riesgo, y en esos pacientes que no evolucionan bien, considerar las estrategias de reperfusión por terapia endovascular, principalmente la trombolisis guiada por el catéter. Y recordar que el pilar angular inicial del manejo va a ser la anticoagulación más vigilancia en UCE por mínimo 48 a 72 horas. Como conclusiones, entonces, tenemos que en los pacientes de alto riesgo con contraindicación a la trombolisis sistémica se deberá considerar la trombectomía mecánica o la embolectomía quirúrgica según la experiencia del centro y la disponibilidad de recursos, siempre guiado por una estrategia de equipo multidisciplinario. 2, que en los pacientes con riesgo intermedio alto se podría considerar las estrategias de reperfusión, específicamente la trombolisis por catéter, que es lo que tiene mejor evidencia, como una estrategia que sin lugar a dudas es una estrategia individualizada, basada en los predictores de deterioro, el bajo riesgo de sangrado y la no mejoría a pesar del manejo inicial. El manejo endovascular pareciera, y hay que hacer mucho énfasis en ese pareciera, asociarse a mejoría de la disfunción del ventrículo derecho con menor riesgo de sangrado. Los estudios son de baja calidad, con población y dosis diversa, por lo que definitivamente se necesitan ensayos clínicos aleatorizados que evalúen los desenlaces duros. Gracias. Quedo atenta a las preguntas. Me excuso por la extensión en el tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, que no veo manos levantadas. No sé si de pronto los asesores, bueno, Daniel Hincapié, Oli. Hola Lina, ¿cómo estás? ¿Me escuchan? Sí, Dani, bien, ¿y tú? Bien. Bueno, Lina, no. Primero felicitarte, me pareció una charla demasiado completa y creo que tocaste todo como los temas más controversiales y en los que en realidad uno tiene dudas a la hora de tomar las conductas terapéuticas. Y definitivamente cuando uno revisa pues lo de trombolisis, como tú lo mostraste, en realidad el riesgo hemorrágico pues va a superar, digamos, todas como el peso a la hora de la toma de decisiones, y estas nuevas terapias por radiología intervencionista en realidad digamos que son buenas opciones terapéuticas. Y cuando uno revisa también digamos que las críticas que le hacen a los estudios, tal vez en TEP las dosis que utilizamos en trombolisis son dosis muy altas para la carga trombótica que puedan tener los pacientes. Inclusive plantean tal vez trombolizar a esos pacientes con menor dosis de alteplase para ver si sangran menos, teniendo en cuenta pues las poblaciones a las cuales nosotros atendemos. Sí, Dani, pues tiene mucha razón, aunque pues obviamente como esas situaciones especiales son tan diversas, por eso no quisimos hablar pues de esas dosis reducidas, pero sin lugar a duda, pues esta estrategia de trombolisis por catéter tiene la ventaja de que son esas dosis que son bastante reducidas. Lo único, y por eso les mencionaba lo del peito, es que ese peito sí hay que analizarlo con mucho cuidado, precisamente porque ya sabemos que el 90% de los pacientes no se van a deteriorar, y los que se van a deteriorar son los que parecieran predictores de riesgo. Entonces, ahí involucraron pacientes que probablemente no se iban a deteriorar, ¿cierto? Entonces, probablemente el problema fue con la selección de los pacientes, aunque si bien el estudio es bien contundente, ¿cierto? El doctor Oscar Ramos. Bueno, hola a todos, Lina. Pues primero felicitarte y gracias por invitarme pues a asesorarte, ¿cierto? Yo creo que alcanzaste los objetivos que teníamos en un tema que no es fácil y que la evidencia de calidad o de alta calidad a la que estamos acostumbrados apenas se está construyendo realmente. Eso no quiere decir que no haya evidencia. Yo creo que hay una limitación grande en cuanto a tomar la decisión de llevarlo a una sala de radiología intervencionista, y es que muchas veces o no se tienen los dispositivos que mencionaste, o no tienes la posibilidad de tener a radiólogo intervencionista a la mano. Estos son pacientes que probablemente no te dan tiempo. O sea, digamos que el de riesgo intermedio alto, ese paciente puede que te dé tiempo de hacer una junta, de llamar a todos, de tomar la decisión en conjunto, ¿cierto? El problema es aquel paciente que está en choque, ¿cierto? Que está en colapso, o que
tiene una contraindicación absoluta que ya las mencionaste, que por eso no queríamos hablar de las relativas, porque creo que iba a ser complejo hablar de las relativas. Digamos que en ese paciente el problema es que es de minutos, ¿cierto? La decisión, y entonces tener disponible un equipo de radiología intervencionista que esté familiarizado con el dispositivo, que tengan el dispositivo a la mano, es complejo. Así que yo lo voy a mencionar nada más acá, no es para discutirlo, pero pues yo ahorita que ya hago ECMO, ¿cierto? Digamos que eso no lo mencionamos ahí, pero en todo lo que revisamos, lo que se solicitaba y lo que se pedía es que además de esto fuesen en centros de experiencia y que tengan soporte mecánico en esas condiciones agudas, ¿cierto? Porque como les digo, muchas veces el paciente no se puede llevar rápidamente a la sala de radiología intervencionista y un puente para poderlo llevar allá sería un soporte mecánico. En este caso sería un ECMO venoarterial. Nosotros lo hemos hecho, usualmente se rescata el paciente, hemos rescatado pacientes fuera de la institución también. Los pacientes se rescatan, se canulan en un ECMO periférico y luego se cuadra todo con el radiólogo intervencionista y se hace el procedimiento por radiología intervencionista. Yo hasta ahora, en los 3 años que llevo acá, son 3 casos exitosos. Cuando uno mira el soporte de ECMO, la mortalidad más o menos en los estudios, vuelvo y digo, son estudios observacionales. En algunos casos es del 60% la supervivencia de los pacientes, en otros casos cuando incluyen hasta pacientes que se reaniman y se montan en ECMO y luego se llevan al intervencionismo, es el 70% de los casos. Entonces, digamos que también sería una opción. Yo creo que también es como reconocer esos pacientes y tratar de activar el grupo y remitirlo rápidamente si ustedes no tienen la posibilidad de hacer una terapia de reperfusión, ¿cierto? Y lo otro que tú hablabas del peito y que todos lo hemos criticado, ¿cierto? Sin duda, creo que es la selección de los pacientes. Los datos que tú diste de BNP, de troponina, etcétera, a ustedes les ayudan mucho, pero yo creo que también deberíamos mirar también los datos por ultrasonido, por ecocardiograma, ¿cierto? No quedarnos solamente con lo que usualmente nos da la onda S, el TAPSE, porque cuando uno mira ese grupo de pacientes que van a tener malos desenlaces y se van a morir, que es el 10%, no tiene una tan buena relación esos datos usuales que vemos en la ecocardiografía. De un tiempo para acá han estado tratando de hacer BTI del derecho, yo se lo comentaba a Lina ayer, ¿cierto? Un corte por ahí de 9.5 de BTI, parece que les va mucho más mal en esos pacientes de riesgo intermedio a alto, y lo otro sería el strain, ¿no? Pero pues, digamos que esos datos nos ayudarían, uno quisiera tener un puntaje mucho más fidedigno para saber a qué pacientes uno le podría ofrecer esas terapias también de riesgo intermedio alto. Yo creo que todavía estamos en una zona muy gris. Profe, muchas gracias, muchas gracias. Yo creo que pues lo que a mí más me quedó es precisamente eso, entender que estos pacientes definitivamente considerar para nuestro caso la remisión de estos pacientes para el soporte con ECMO, como usted lo mencionó. Sigue el profe Felipe Santiago. Ay, profe, hola. Buenos días. Hola, Lina. Muchas gracias por esa charla. Me parece que pues, yo hace días que no sabía de ti, que te conocí desde pequeña, has evolucionado, digamos que sorprendentemente, demasiado bien estructurada tu charla. Muchas gracias. Hay dos cositas que quisiera como mencionar, y una es que hablaste de como la cirugía abierta, pues digamos que la tumbectomía mecánica en centros que cuenten con una experiencia de más de 120, creo que mencionaste casos de tromboendarterectomía, lo cual en nuestro medio no existe, ¿cierto? O sea, nosotros en Cardioid tenemos alrededor de 50 casos al año de tromboendarterectomía y con seguridad pues es el centro que más realiza este tipo de procedimientos en la ciudad. Entonces, creo que realmente pues para llegar allá eso no es una opción para nuestros pacientes, por lo menos en nuestro medio. Y la morbilidad que eso genera es extremadamente alta, ¿cierto? Entonces, creo que sí, digamos que el futuro que tenemos para los pacientes está por los procedimientos menos invasivos, ese tipo de catéteres que mostraste, aunque lo que vemos en nuestro medio es que es el pulmón, o digamos que la vasculatura pulmonar es como una zona que todavía no ha sido o definida acerca de cuál es el intervencionista a trabajar sobre ella, ya que
para nuestro medio, radiología intervencionista, pues se dedica más que todo como a temas de vascular periférico o de neurointervencionismo, y todos los temas cardíacos pues los da de hemodinamia, pero hemodinamia tampoco, digamos que es usual tener hemodinamistas que tengan entrenamiento en trombolisis o trombectomía pulmonar. Eso, digamos que es algo que estamos en mora de tener personal pues entrenado en esto, y pues como tú mencionaste, pues el acceso a este tipo de dispositivos es muy reciente, pero probablemente pues esto evolucione en el corto plazo. Y lo otro es que usualmente nosotros vemos que la disfunción ventricular derecha es transitoria, ¿cierto? Entonces sí es muy importante poder brindar soporte mecánico a estos pacientes para evaluar en el tiempo la resolución de la disfunción ventricular derecha, incluso evitando los procedimientos más mórbidos y más agresivos como la trombectomía mecánica, que tiene una mortalidad extremadamente alta. Tomás, muchas gracias. De nuevo te felicito porque me pareció excelente tu charla y me pareció que el enfoque está muy adecuado. Muchas gracias, profe. También, pues lo que usted, por eso sacamos o quisimos traer el dato de las tromboendarectomías, precisamente porque, como usted dice, no hay ningún centro en nuestro medio que cumpla pues tal. Muchas gracias, profe, por los comentarios. Sigue el profe Vallejo. Muy buenos días, doctora. ¿Me escucha ahí? Sí, profe. Bueno, gracias por la presentación. Yo quería realizar pues, una pregunta, va relacionada al tema de la clasificación de los pacientes, que ya el doctor Ramos lo comentó, pero a mí me queda una inquietud relacionada con la forma en la cual clasificamos a los pacientes. Entonces, la guía menciona, pues obviamente como primer momento la parte hemodinámica, pero pues en los pacientes de riesgo intermedio, alto, poder definirlos a través de los biomarcadores y adicionalmente a ello la ecocardiografía como estrategias para determinar el tipo de disfunción, y son entonces candidatos pues a otras estrategias. Pero en varios momentos de la charla se mencionó la escala BOA como un método de clasificación del riesgo, pero la pregunta mía es, de acuerdo pues a la literatura revisada y a las recomendaciones que da la guía, pues, qué estrategias, exactamente qué escalas debemos de utilizar para determinar a qué grupo de riesgo pertenece el paciente y pues digamos que por ende ofrecerles los tratamientos. Muchas gracias. Profe, hola. Sí, pues como usted dice, precisamente no, pues no me quise meter con el estudio de validación de la escala BOA porque pues se hacía muy larga la charla, que ya era pues extensa y era precisamente pues como hablando del pronóstico como tal. Pero esta escala es una escala que hay varias, pero del BOA es una de las más, pues de la que más fuerza está teniendo, y es una estrategia de una escala de estratificación de riesgo en ese grupo de pacientes de riesgo intermedio alto para definir principalmente quiénes se van a deteriorar, y se ha postulado, al menos en el estudio donde lo validaron, asociación pues como con la mortalidad. Digamos que esa, si mal no estoy, el estudio inicial donde lo validaron fue más o menos del año 2016, si mal no estoy, y por eso digamos que como le faltan validaciones posteriores, faltará todavía, creo yo, recomendaciones de la guía para que nos las establezcan como pues algo como por decir el PSI o otras estrategias. Precisamente por todo lo gris que tiene esta literatura, es que se ha establecido el BOA como alguna y conforme con el constructo de todos los otros hallazgos que les mencionaba, pero no hay nada que sea por sí solo suficiente para decir que con eso se van a decir que se va a deteriorar, porque si bien pues la escala BOA le faltan más validaciones. Pero en ese orden de ideas, entonces seguimos pues con las recomendaciones hasta ahora pues de utilizar PESI, SPSI, Sí, profe, sí, no, o sea, se hace por hemodinámica.
Sí, profe, se hace por PESI, sino que digamos que en esa parte la guía se queda corta, o sea, la guía nos dice, estratifiquemos los pacientes por PESI, por lo que sabemos para definir o clasificarlos en los grupos de riesgo, pero en ese grupo específico intermedio alto, quiénes se van a deteriorar o quiénes van a ser parte de ese 10%, todavía no está muy claro y la guía eso lo deja de manera muy ambigua. Sí, gracias. Listo, profe. Bueno, ay, no veo más manos levantadas, entonces muchas gracias por la asistencia y doy por terminada la reunión. Gracias.